Capítulo 1. A propósito de la fuerza del relato. Qi en la medicina china. Ji en coreano. Qi en vietnamita. Kiai en japonés. Prana en sánscrito. Kundalini en el hinduismo. El Ka de los egipcios. El maná de los kahunas. Lung en la medicina tibetana. Varaka en el sufismo. El neuma de los griegos, la luz corporal luminosa de los pitagóricos. Términos que se traducirían como un principio vital o posiblemente nociones cercanas a la de energía. Esta noción, en tales tradiciones, no se vincula a algo inconcreto, lejano, imperceptible, inasible, sino que refieren a una realidad cotidiana por la cual se desarrolla una capacidad de cambio en todas las dimensiones de la existencia. Desde la noción de eventualistencia, la concepción de energía como forma de transformar algo en otra cosa, que atraviesa y conecta la estructura, que ensaya esquemas y en ciertos momentos le imprime un carácter sísmico para tener la posibilidad de reposicionarse en un estado diferente, encuentra de cierto modo un sinónimo en Peps. En su libro, El héroe de las mil caras, Joseph Campbell desarrolla el viaje que realiza la figura del héroe, como si a través de un relato experimentase un proceso singular de transformación. Este relato, que sería de carácter mítico, se encuentra presente en cada cultura a través de los tiempos. Campbell, en su libro, plantea el monomito, una estructura, una dinámica, un campo en común a todos los relatos espirituales de forma global. En ese proceso que involucra el monomito, como relato de etapas y aconteceres, expone una profunda orientación de la transformación. Incluso en las novelas populares, el personaje principal es un héroe, es decir, alguien que ha encontrado algo, o ha hecho algo, o ha logrado algo. Es un ciclo, el héroe se va, cambia, obtiene algo y regresa. Es una transformación fundamental por la que todos tienen que pasar, dirá Campbell. Para pensar medida y analogía, Peps se ubicaría como energía performativa, como generación de realidad en el transcurrir, de ese cuerpo que experimenta el monomito. Sin embargo, hay que considerar las distancias entre relato desde el monomito y relato desde la eventualistencia. El primero relacionado a lo prístino y fundacional, fijo. El segundo relacionado a un presente continuo y constante, vinculado a un encauzamiento, cambiante, indeterminado, en estado disponible o de apertura, fluido, aunque concretamente sumergido a los límites del espacio, del tiempo concreto y singular. Mientras que el monomito se centra en la figura del héroe, la eventualistencia se está refiriendo al alguien, o sea, una particularidad, un individuo que a través del relato va configurando la propia singularidad por medio de Peps. Mientras que el monomito se propone desde una concepción metafísica trascendente, la eventualistencia se caracteriza por la inmanencia, la concepción concreta, gravitada, noción de fisicalia. El tema básico del viaje del héroe será, pues, abandonar una condición, encontrar una fuente de vida que traiga a la superficie de nuevo y te dé una condición de existencia más compleja y potente. Otto Rank dice que todos somos héroes por el hecho de nacer, porque vivir es una tremenda transformación psíquica y física. Esta reflexión sobre la fuerza del relato, en la cual presento esta forma de energía que llamó Peps, presente en un campo en común, dilucidado por medio de la idea de monomito y trasladado al campo de eventualistencia, tiene un interesante vínculo con las imágenes adjuntas de Francis Bacon y Edward Muybridge. Me interesa ponerlas en tensión.
Es sabido de que el artista Francis Bacon utilizó al interior de su propia obra la referencia del material producido por el fotógrafo Edward Muybridge. Este último fue, a la par de Etienne Marey, los pioneros en poder capturar la idea de movimiento por medio de imágenes fotográficas. El citar a la par a Bacon con sus dibujos y a Muybridge con sus fotografías traen dos perspectivas totalmente aproximadas de un mismo fenómeno: la manifestación de instantes en los cuales se puede distinguir un momento de continuidad en lo que respecta a Pepys. El arte, como dirá Deleuze, tanto en pintura como en música, no se trata de reproducir o inventar formas, sino de captar fuerzas. El arte debe ser algo que haga visibles fuerzas invisibles, las potencias del porvenir. El relato se define como una transmisión de unos hechos, ya sea de forma oral, escrita o por otro medio. Es aquel conocimiento que se transmite del acontecimiento de un determinado hecho o situación. Es entonces que, a partir de la tensión entre estas imágenes, en ambos autores, que me interesa señalar un aspecto, tal vez mejor distinguido por la imagen de Bacon: la convivencia entre dos modos de una misma imagen. Me refiero a la escritura en tanto dibujo y al dibujo en tanto escritura, para poder poner en primer plano la fuerza del relato. También me interesa señalar aquí la idea de referencia. Si bien entendemos a la referencia en términos de vinculación y profundización de lo investigado, está claro que se trata del acto y consecuencia de señalar algo. El verbo referir hace mención al acto de dar a conocer una determinada cosa. Entiendo por lo tanto que, mediante esta puesta en contraste y aproximación de estos dos modos de las imágenes, en una posible vinculación entre fuente y referencia, se puede vislumbrar la presencia de Pepys en un modo de fisicalia, tanto en la particularidad de cada imagen como así entre ambas, en un diálogo como composición de pensamiento. Para esta relación que surge entre fisicalia y la fuerza del relato, adosado a la noción de fuente de energía, traigo a colación algunos extractos del historiador israelí Yuval Noah Harari, transcriptos de su charla TED titulada Bananas in Heaven, Bananas en el cielo, a las cuales apuntaré contrastando algunos comentarios. Dirá Yuval Harari: los humanos pueden cooperar flexiblemente en largos números porque los humanos pueden crear realidades imaginarias juntos. Todos los demás animales usan su modo de comunicación para describir la realidad. Los humanos pueden usar su lenguaje no solo para describir la realidad, pero también para crear nuevas realidades, crear ficciones. Aquí me interesa señalar, desde la noción de eventualistencia, la idea de configuración tomando de respaldo lo que en la introducción Nelson Goodman explica a través de sus obras en cuanto a construcción de realidad. Dirá Yuval Harari: en el campo de la religión, la cooperación está basada en ficción. Exactamente lo mismo ocurre en otros campos de la cooperación humana, en el campo legal, político y económico, como los derechos humanos. Pueden parecer una buena historia que queremos creer, pero no es una realidad biológica. Podría adjuntar que, como bien ejemplifiqué al principio de la fuerza del relato, una serie de formas en las que varias tradiciones conciben la idea de energía, podría en el orden de la realidad biológica mencionarse la presencia de la energía bioelectromagnética que recorre la totalidad del organismo humano, como así también de otros organismos. Harari terminará diciendo en su charla TED: todos los animales viven en una realidad objetiva. Su realidad consiste en entidades objetivas como ríos, montañas, árboles, leones, elefantes. Nosotros los humanos también vivimos en una realidad objetiva, pero inclusive sobre esta realidad objetiva hemos construido una segunda capa de realidad ficcional, una realidad consistente en historias, entidades ficcionales que solo existen en nuestra imaginación. Sin embargo, hoy en día,
las fuerzas más poderosas en el mundo son estas entidades ficcionales. La supervivencia de ríos, árboles, leones, chimpancés, hoy dependen de deseos y decisiones de estas entidades ficcionales, entidades que existen en nuestra imaginación en común. Me parece interesante traducir el paralelismo entre la realidad ficcional que comenta Harari con la idea de la fuerza del relato que trata este capítulo. En esa ficción, en ese encuentro, en la chispa de esas dos dimensiones de realidad, la ficcional y la objetiva, según distingue Harari, es donde se ubica el campo plástico eventualistencia. Otra comparativa interesante para vincular la noción de fuente de energía desde el alimento que activa esta noción de la fuerza del relato, en tanto el nutrir una creatividad en un proceso, se puede aproximar con las siguientes dos obras. Por un lado, Capri Battery, del artista Joseph Beuys, realizada en 1985. En la parte inferior encontramos la obra Analogía 1 del artista Víctor Grippo, realizada en 1970 y 1971. Mientras que Joseph Beuys entendía el arte como la ciencia de la creatividad, Grippo era químico de formación. Ambos trabajaban desde dos lugares diferentes del planeta, con sus propias problemáticas específicas, la idea de energía. A propósito de la obra de Víctor Grippo, me interesa más que nada cómo aparece la fisicalia. En la obra vemos un conjunto de 40 papas conectadas entre sí que juntas configuran una determinada magnitud energética. Es a través de estos cables, operando como líneas de un dibujo o una escritura, donde se produce un estado de sinergia. Tanto así podría decirse que este dispositivo, en el cual se encuentra este conjunto que opera como fuente de energía, puede ser señalado como campo de eventualistencia. A propósito de la obra de Beuys, es interesante comentar que el planteamiento que realiza este artista aparece en vinculación a la ley de conservación de energía de Helmholtz, que consideraría a la energía como materia. Esto podría traducirse desde la eventualistencia como la dimensión de Peps en la alianza eventual entre energía y materia. Hermann von Helmholtz plantea que la estabilidad de la materia depende de poderosas redes de energía que la mantienen en el estado que percibimos. Esas redes de energía permiten referirnos a la idea de configuración. Al igual que la materia, la forma tampoco es un concepto estático y definido. A partir de la noción termodinámica, Joseph Beuys considera que la forma se define a través del movimiento. Se trata de una forma cambiante, flexible y termosensible. La forma y la materia parten de la energía indeterminada para experimentar un proceso de transformación. ¿Qué es lo que viene a presencia cuando el actor aparece como presente? ¿El ahora de su cuerpo fenoménico o una cualidad específica de ese cuerpo fenoménico? Como seres en permanente devenir, la energía circulante es percibida como fuerza transformadora y, por lo mismo, como energía vital. Anteriormente mencioné el vínculo entre línea y escritura al momento de abordarle el ejemplo de la puesta en relación entre Bacon y Muybridge, a propósito de la fuerza del relato, para discernir la presencia de Peps desde la visualidad. A propósito de esto, me interesa traer una última comparativa, en la cual, por medio de una similar puesta en relación, podemos ver cómo se configura Peps. En el lado izquierdo encontramos una página perteneciente al libro Album Movements, realizado por Henry Millot. En el lado derecho, un fragmento fotográfico de los videos hallados en Internet de la obra Henry Millot Movements, realizada en los años 2005 y 2011 por la compañía de danza Marie Chouinard. Marie Chouinard, directora de dicha compañía, toma el trabajo de Millot para llevarlo a escena. Lo que me interesa sobre la página del álbum de Millot es el propio reconocimiento que realizó el autor sobre su obra. Él dice:
Escribo para recorrerme. Pinto, compongo, escribo, me recorro. Es la aventura de estar en vida. Por otro, para la imagen fotográfica de la obra en danza, me interesa comentar que la obra Movements presenta figuras multiformes con las que Marie Jouvinard tomó el placer de leer literalmente, página a página, como una partitura coreográfica. Entonces se puso a manos a la obra en traducir los dibujos del artista y darles vida a través de la danza a estos movimientos de tinta, celebración del cuerpo, brazos moviéndose arriba y debajo de las escalas. Estas figuras multiformes, con las que la coreógrafa traduciría en movimiento, desde la noción de eventualistencia, son un modo de referirse a que por medio de las diferentes actitudes presentadas en estas figuras, pueden ser tomadas como una fuente, una referencia, en un modo de configuración energética que luego en el movimiento vivo en la obra generará esa singularidad de Peps. Como dijo Octavio Paz, a propósito de la obra Movements de Milhaud. Las primeras tentativas plásticas de Milhaud fueron dibujos y alfabetos. El signo lo atrajo desde el comienzo, un signo liberado de su carga conceptual y más cerca en el dominio oral de la onomatopeya de la palabra.